Gracias, Señor. Buenos días, mis amados hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor, casa de Dios, casa de usted. Gracias a Dios porque Él nos ha permitido un día más de estar delante de su presencia. Amén. Yo quiero invitarle a que juntos levantemos una oración al Señor y le digamos a Él: gracias, Padre, te damos a ti hoy en esta mañana por permitirnos estar una vez más reunidos junto con mis hermanos, Señor, para bendecirte, para adorarte, para glorificarte. Porque sabemos, Señor, que como dice tu palabra, que donde hay armonía, donde hay hermandad, ahí tú derramas tu bendición, Señor. Porque cuán bello y delicioso es ver a los hermanos juntos, reunidos, con un solo propósito, que es exaltarte a ti, Señor. Exaltar tu nombre, que es sobre todo nombre. Tu nombre, Señor, que es majestuoso, poderoso. Y en el nombre de Jesús se doblarán toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, Señor. Y nosotros confesamos a ti, Señor, que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro Dios. ¿Por qué no le ofreces un fuerte aplauso a Él y le dices: Señor, tú mereces toda la gloria, toda la honra, el honor, el reconocimiento y la majestad? ¡Aleluya! Vamos a cantar todos juntos. Dile a Él: tú mereces toda gloria, toda honra y honor. Solo tú eres digno de adoración. Los cielos cuentan de tu gloria y el firmamento de tu obra. Por toda la tierra salió tu voz. Tú mereces, dilo. Tú mereces toda gloria, toda honra y honor. Solo tú eres digno de adoración. Los cielos cuentan de tu gloria y el firmamento de tu obra. Por toda la tierra salió tu voz. La ley de nuestro Dios, la ley de nuestro Dios es perfecta. Su testimonio alegra el corazón. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré. En ti me regocijaré, mi buen Jesús. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré. En ti me regocijaré, mi buen Jesús. Aleluya. Te adoramos a ti, Jesús. Tú que lo mereces todo. Dile una vez más: tú mereces. Tú mereces toda gloria, toda honra y honor. Solo tú eres digno de adoración. Los cielos cuentan de tu gloria y el firmamento de tu obra. Por toda la tierra salió tu voz. La ley de nuestro Dios, la ley de nuestro Dios es perfecta. Su testimonio alegra el corazón. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré. En ti me regocijaré, mi buen Jesús. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré. En ti me regocijaré, mi buen Jesús.
Vamos a cantar la ley de nuestro Dios. La ley de nuestro Dios es perfecta. Su testimonio alegra el corazón. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, mi buen Jesús. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, mi buen Jesús. Todos. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, mi buen Jesús. Aleluya. Nos regocijamos en ti, Jesús. Nos alegramos en tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, hay plenitud de paz. Amén. Aleluya. Te alabamos a ti, Señor, porque tú nos has bendecido, Señor, con bendiciones espirituales. Y yo estoy bendecido por ti, Señor. ¿Cuántos lo declaran junto con nosotros? Amén. Aleluya. Vamos a cantar todos juntos. Dile al Señor: bendecido yo estoy, bendecido yo estoy. Su mano está sobre mí, yo descansaré. En Él está mi fuerza, en Él esperaré. Él me ha bendecido en todo mi ser. Él es mi riqueza, tristeza no hay en Él. Bendecido yo estoy, bendecido yo estoy. Los cielos son testigos entre tú y Dios, la vida o la muerte, tú debes escoger. Escoge pues la vida y no la maldición, y vivirás por siempre bajo su bendición. Bendecido yo estoy, oh sí, Señor. Bendecido yo estoy. Aleluya. Su mano, dile a Él. Su mano está sobre mí, yo descansaré. En Él está mi fuerza, en Él esperaré. Él me ha bendecido en todo mi ser. Él es mi riqueza, tristeza no hay en Él. Bendecido yo estoy, bendecido yo estoy. Los cielos son testigos entre tú y Dios, la vida o la muerte, tú debes escoger. Escoge pues la vida y no la maldición, y vivir
vivirás por siempre bajo su bendición. Bendecido yo estoy. A ver, ustedes las voces, díganlo. Bendecido yo estoy. Una vez más, dile a él, bendecido. Bendecido yo estoy. Bendecido yo estoy. Una última vez, díselo a él. Bendecido yo estoy. Sí, Señor, tú eres quien nos bendice, Señor. Tú eres quien nos da bendiciones espirituales abundantes sobre nuestras vidas. Aleluya. Te adoramos a ti. Te adoramos a ti, Señor. Nos humillamos ante ti en tu presencia. Te adoramos hoy a ti, Jesús. Quiero adorarte, quiero exaltarte. Levanto a ti mis manos, levanto a ti mi voz para adorarte. Bendecido estoy, Señor, bendecido estoy, Señor, por ti. Tú me rescataste, me sanaste, me liberaste. Sí, Señor, tú nos rescataste, nos liberaste. Porque la paga de nuestro pecado era la muerte, pero tu dádiva, Señor, fue tu Hijo Jesucristo, por el cual hemos sido aceptos en el amado, y ahora nos podemos acercar confiadamente al trono de tu gracia. Confiadamente estoy, Señor, yo me acerco a ti, yo me rindo a ti, mi Jesús. Sí, Señor. Te rogamos, Señor, hoy en esta mañana que tengas piedad de cada uno de nosotros, conforme a tus misericordias, conforme, Señor, a la multitud de tus piedades. Porque tú no nos pagas, Señor, conforme a lo que nos merecemos. Porque si tú no nos pagaras, Señor, conforme a lo que nos merecemos, ya habríamos perecido. Pero por tu amor y tu misericordia, por tu gracia, por tu bondad, aún estamos aquí, Señor, reunidos en esta mañana, levantando nuestras manos a ti en adoración. Gracias, Jesús.
ti. Límpiame de mi maldad. Contra ti, Señor, ten piedad de mí, dilo. Ten piedad de mí, conforme a tu amor, mi Dios de toda gracia. Borra mis rebeliones, cada día, Dios, yo vengo a ti. Límpiame de mi maldad, porque contra ti, Señor, dile a Él, he pecado. He fallado. Mi Dios de toda gracia, borra mis rebeliones, cada día, Dios, sí, Señor, yo vengo a ti. Límpiame de mi maldad, porque contra ti, Señor, dile a Él, he pecado. He fallado. Me he dejado llevar por mis deseos. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón, sí, Señor, y renueva en mí un espíritu recto. Dile una vez más, he pecado, he pecado, he fallado. Me he dejado llevar,
mis deseos. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva en mí un espíritu recto. He pecado, yo he fallado, me he dejado llevar por mis deseos. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva en mí un espíritu recto. Sí, Señor. Sí, Señor. Renueva, Señor, en nosotros un espíritu recto, un espíritu conforme a tu corazón, que sea obediente a la voz de tu llamado, que podamos caminar en obediencia y en santidad delante de ti. Por eso clamamos, Señor, que tengas piedad de nosotros, porque tú eres un Dios misericordioso, tardo para la ira, pronto en misericordia eres tú, Señor, y cada mañana son nuevas tus misericordias. Gracias, Jesús. Gracias, mi Señor. Te adoramos a ti, Jesús. Te adoramos a ti, Jesús. Ahora sí, Señor. Gracias, Señor, porque cuando clamamos a ti, Señor, tú siempre respondes. Tú siempre respondes al clamor de nuestro llamado. Tú siempre respondes, Señor, a nuestro gemir, a nuestra necesidad. Porque siempre tú estás presto para ayudarnos. Siempre estás presto, Señor, para rescatarnos, Señor. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas. Estás conmigo, porque tú estás conmigo en la aflicción. Tu bondad y tu justicia permanentes son. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti.
todo lo que tú permites, sé que obra para bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca, en la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor. Levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Con todo yo me alegraré en ti, Señor, y cantaré por siempre de tu salvación. Más a Él. Escuchaste mi clamor, sí, Señor. Te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no te escuchaste mi clamor, dile. Escuchaste mi clamor. Te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas. Levanta tus manos al Señor y dile: porque tú estás conmigo en la aflicción, tu bondad y tu justicia permanentes son. Gracias, Señor. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti. Sí, Señor, nuestra confianza está en ti, porque todo que tú permites, sé que obra para bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca, en la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor. Levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Te alabaré, dile a Él. Te alabaré aunque la higuera no florezca, en la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor. Levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Sí, Señor, con todo yo me alegraré en ti, Señor, y cantaré por siempre de tu salvación. Con todo yo me alegraré en ti, Señor, y cantaré por siempre de tu salvación. Sí, Señor, con todo, Señor, yo te bendeciré. Con todo, Señor, yo seguiré adorándote a ti. Seguiré proclamando tu nombre, que es sobre todo nombre. Y no me rendiré y no desfalleceré, Señor, sino que seré esforzado y valiente
como tú le dijiste a Josué. Gracias, mi Señor, por estar con nosotros. Te bendecimos a ti. Aleluya. Te alabamos a ti, Señor. Ofrécele un aplauso fuerte al Señor. Te alabamos a ti, Jesús. Bendecimos tu nombre. Amén, mis hermanos. Pueden tomar su lugar. Siempre cuando me paro aquí veo que el pastor está más alto que yo por el micrófono. Que Dios les bendiga en esta mañana. Estamos contentos que todos están aquí. A los que los ven por el internet, les damos las bienvenidas. Yo creo que todos aquí somos de casa, no hay nadie nuevo. Quisiera orar por cualquier necesidad que haya, y también queremos orar por el pastor José Antonio García de Casa de Oración San Francisco. Si alguien tiene una petición, puede levantar su mano y los que están alrededor pueden extender sus manos hacia esa persona. ¿No hay nadie? ¿No? Entonces se pueden poner de pie. También vamos a orar por Brian, que se va a ir al Army, el hijo de la hermana Judy. Sé que siempre es difícil para los padres cuando su hijo se va al Army. Yo tuve muchos amigos que se fueron al Army y muchos jovencitos, me acuerdo que también se despidieron cuando se fueron al Army, pero gracias a Dios muchos de ellos pues ya regresaron, muchos ya están casados y primero Dios, todo va a salir bien. Vamos a orar. Señor, te damos gracias primeramente por esta mañana. Te damos gracias porque eres bueno, porque tú siempre estás con nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, en esta mañana por cualquier necesidad en el corazón de mis hermanos, que tú la contestes conforme tu voluntad, Señor. También te pedimos, Señor, por Brian, que va a ir al Army. Te pedimos que tú lo guardes y lo protejas, Señor, que ayudes a su familia, Señor, en este tiempo de separación, estar fuertes en ti, Señor, que confíen en ti, Señor. Y que Brian, Señor, tú lo acompañes en este tiempo de su vida, Señor, que él aprenda a confiar en ti, Señor, aun que este tiempo que él está en el Army, él pueda acercarse más a ti, Señor, pueda ver tu mano que tú estás con él, Señor. Te pido, Señor, por el pastor José Antonio García. Te pido que tú lo bendigas, que lo guardes, que lo protejas, que lo ayudes, Señor, y que él siempre se sienta fortalecido, Padre. Respáldalo, Señor, con hermanos que quieran ayudarle, Señor, que lo apoyen, y que él pueda, Señor, seguir siempre predicando tu palabra, Señor, y que siempre tenga el deseo, Señor, de predicar la verdad, Padre. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. En este momento vamos a recoger las ofrendas. Por favor, ponga su ofrenda en su mano. Prepárese con su diezmo y incline su rostro para darle gracias a Dios por las ofrendas. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos ofrendar a ti. Te pido que tú bendigas lo que mis hermanos dan, Señor, que tú les des fuerza, les des trabajo, les des salud, Señor, y que tú bendigas, Señor, las ofrendas que se dan en esta mañana, Señor, que tú le des a la persona que las administre, Señor, la sabiduría para poder administrar las ofrendas de este ministerio, Señor, y que tú ayudes, Señor, este ministerio, que tú lo fortalezcas, Padre. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de ofrendar a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Los anuncios de esta mañana: el miércoles hay servicio de oración a las 7 de la noche. El viernes es servicio general de 7 el viernes
de 7, perdón, discúlpeme, de 7 a 9. Y el domingo de 10:30, el servicio general a las 10:30 comienza. Si hay algún joven que va a ir al campamento, por favor, los papás se pueden quedar y hablar con Ulises en esta mañana, y los niños pueden pasar a su clase. El pastor con ustedes. No sé cómo lo... Solo permítanme un segundo en lo que salen los niños. Quiero anunciarle, mis hermanos, que ya estaremos transmitiendo también ya a través del YouTube. A partir de esta semana ya empezará a ver videos ya en el YouTube. Búsquelo ahí como Casa de Oración Southgate Oficial. Ahí usted lo va a encontrar, ¿sí? Pues le damos gracias a Dios por eso, ¿no lo cree? Ya estamos en YouTube, en Facebook, entonces no se lo olvide, ya lo puede ver ahí y comparta, suscríbase y todo lo demás. Muy bien, pues vamos entonces a comenzar con nuestro tema, nuestra serie de hoy. Nada más permítame un poquito. Ok, muy bien. Hoy vamos a continuar entonces con nuestra serie que venimos enseñando domingo a domingo, nuestra serie del estudio del libro de los Hechos, que se llama la serie La Misión de la Iglesia. Nuestro tema número 34, mis hermanos, lo titulé Ser fieles a Dios te dejará marcas. Ser fieles a Dios te dejará marcas. Texto base que vamos a leer hoy es Hechos 14, del versículo 8 al 20. Amén. Ahí en lo que usted lo va buscando, yo le voy a dar una breve introducción. Cuando usted escucha marca, mi hermano, ¿qué viene a su mente? ¿Qué viene a su mente cuando usted escucha la palabra marca? Lo primero que viene a la mente, por ejemplo, es identificación, ¿no lo cree? Una marca. Por ejemplo, hay un producto de marca que nos inspira confianza, ¿verdad? Un producto que sabemos que no va a fallar, ¿verdad? Un producto de marca nos da confianza. Pero un producto de dudosa procedencia, es decir, un producto made in China, pues no es muy confiable, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque es un producto de dudosa procedencia. Y eso a la larga, mis hermanos, lo que es barato sale caro, ¿verdad? Los productos de marca, mis hermanos, tienen un sello que indica autenticidad. ¿Sí se ha fijado en esos productos originales que tienen un sello que indica autenticidad? Ya sea en unos tenis, viene ahí en la etiqueta, viene un holograma, ya sea en unos lentes también viene su sello de autenticidad. En un bolso para las mujeres también viene un sello de autenticidad. Y eso indica, ese sello indica que ese producto es auténtico, que esa marca es auténtica. También cuando hablamos de marca, mis hermanos, nos viene a la mente, por ejemplo, una cicatriz, ¿verdad? Ese es otro tipo de marca. Todos o la gran mayoría de nosotros llevamos algún tipo de marca en nuestros cuerpos. Algunos llevan raspones, algunos llevan caídas, cortadas, cicatrices, quemaduras, etcétera, etcétera, etcétera. Y por allá de las mujeres dirán, y algunas estrías, ¿verdad? Pero llevamos alguna marca en el cuerpo, ¿verdad? Y en la lectura de hoy, mis hermanos, veremos que los discípulos de Cristo llevamos con nosotros las marcas de Jesús. Pero por otro lado también, mis hermanos, los discípulos de Cristo llevamos en nosotros las marcas de Jesús. Vaya por favor al libro de los Hechos en el capítulo 14, versículos 19 y 20, leemos, oramos y comenzamos con nuestro tema. ¿Lo tiene? Dice Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud
y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, muchas gracias te damos en esta mañana por tu fidelidad. Gracias porque tú nos permites, Señor, alabarte, adorarte y exaltar tu nombre. Y queremos disponer nuestros corazones para recibir tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos hables a través de ella. Sabemos que así será, que hablarás a nuestras vidas y que vas a transformar también nuestra manera de pensar por medio de tu palabra. Y así, Señor, nos pareceremos cada día más a tu Hijo Jesucristo. A ti te damos la gloria, te damos toda la honra. Usa, Señor, estos labios. Usa, Señor, a este siervo inútil para que tu palabra pueda ser proclamada. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pues bien, mis hermanos, hagamos un breve repaso de lo que ya hemos visto en las enseñanzas recientes. Estamos hablando ahora de Pablo y de Bernabé, ¿verdad? Ya habíamos hablado de Pedro en los primeros versículos, en los primeros capítulos de este libro fue el protagonista, pero ahora Pablo y Bernabé son nuestros personajes protagonistas de este libro de los Hechos. Y ellos, mis hermanos, habían sido encomendados, habían sido enviados por su iglesia local de Antioquía, allí en Siria, ¿verdad? Para su primer viaje misionero, ahí de la iglesia, ¿verdad? Un viaje misionero ya organizado, ¿verdad? Fue el primer viaje misionero que hubo en la iglesia. Y fue la iglesia local, mis hermanos, quien les envió. Ellos, por donde iban, Pablo y Bernabé, por donde iban, hacían la gran comisión. Y mis hermanos, en este trabajo de la gran comisión, en este trabajo misionero, ¿verdad? Ellos tenían tanto dificultades como éxitos, mis hermanos. Por ejemplo, en Chipre ellos se encontraron con una dificultad. ¿Cuál fue esta dificultad? La dificultad en Chipre, mis hermanos, se llamaba Bar Jesús. Ellos se encontraron ahí con este mago, con este encantador que trataba de desviar de la fe al procónsul Sergio Paulo. ¿Lo recuerda? Quien estaba este procónsul estaba recibiendo el evangelio. Pero por otro lado vemos que allí mismo en Chipre que tuvieron un gran éxito, mis hermanos. Y fue precisamente que Sergio Paulo creyó y abrazó la fe. Ese fue su éxito. Y de allí, de Chipre, partieron a Perge. Y aquí en Perge, mis hermanos, no tuvieron ningún éxito. Al contrario, ¿verdad? Hubo solamente una dificultad. ¿Recuerda cuál fue esa dificultad allí en Perge? La dificultad fue, mis hermanos, que Juan Marcos, el autor del Evangelio de Marcos, se echó para atrás. Juan Marcos abortó la misión, abandonó este viaje misionero. Y por otro lado también estos misioneros, fueron a Antioquía de Pisidia. El éxito aquí fue que muchos judíos y gentiles creyeron y abrazaron la fe, obedecieron la fe. La dificultad aquí fue, mis hermanos, que los judíos religiosos, que no eran ignorantes de la fe, sino que conocían la Escritura, pero religiosos porque no aceptaban al Señor como Mesías, estos judíos provocaron la expulsión, ¿verdad?, de estos misioneros, ahí de esta ciudad de Antioquía de Pisidia. Estos misioneros entonces hicieron lo que su maestro les enseñó, lo que estaba en su manual, que es la Escritura, ¿verdad? Ese es nuestro manual también, ¿verdad? Las Escrituras. ¿Qué fue lo que ellos hicieron entonces? Ellos sacudieron el polvo de sus pies y siguieron a la siguiente ciudad. Se fueron a la siguiente ciudad, no se detuvieron, no se frustraron, ¿verdad? Después partieron a Iconio. Aquí tuvieron un gran éxito estos misioneros. ¿Cuál fue, mis hermanos? Que una multitud, tanto de gentiles como judíos, obedecieron al evangelio. Y ese éxito solo se ve
Cuando nosotros obedecemos el llamado que Dios nos ha hecho. Amén. Esta iglesia, mis hermanos, esta es una iglesia que está siendo preparada para evangelizar. Está siendo equipada para que cuando salgamos presentemos a Cristo, ¿sí? Y que representemos también a Cristo y lo hagamos bien, mis hermanos. Que podamos también predicar el evangelio. Para eso estamos siendo preparados. Esta tarea debe de hacerse one by one, uno a uno, uno por uno, ¿verdad? Así debe de hacerse esa tarea. Por otro lado, estos misioneros se encontraron con una dificultad, fíjese. ¿Cuál fue? Que los desobedientes, los religiosos, amargaron a los no creyentes en contra de los hermanos. Y aquí, mis hermanos, está esta persecución, ¿verdad? Y esta amargura, imagínense, esta amargura salpicó, ¿verdad? No solo a los apóstoles misioneros, sino que también perjudicó a los hermanos. Ya no era el problema, la bronca ya no era con el pastor, ahora era con sus ovejas, ¿verdad? Así que los misioneros, después de unir al cuerpo de creyentes, a la iglesia, a los hermanos, después de unirlos, los animaron, fíjese. Después huyeron obedeciendo lo que Jesús dijo. Y eso fue lo que Jesús dijo: cuando les persigan en una ciudad, huyan y vayan a la otra. Eso fue lo que Jesús dijo, ¿lo recuerda? Entonces esto, mis hermanos, nos muestra un propósito, ¿verdad? Y es que Dios nunca, mis hermanos, nos saca de un lugar para dejarnos sin provecho en otro lugar. Entonces huyeron de Iconio a la región de Licaonia, a la región de Licaonia, con un solo propósito. Y esto lo vemos ahí en Hechos 14:7, ahí lo va a ver usted. ¿Cuál fue el propósito por el cual salieron de una ciudad y fueron a la otra, a Licaonia, a Iconio, a predicar el evangelio? Ese era el propósito, mis hermanos. Ese era el propósito, seguir predicando el evangelio. Y ese es nuestro propósito también hoy en esta mañana, seguir predicando el evangelio. Amén. En esa región se encontraba una ciudad llamada Listra, en donde se van a desarrollar los acontecimientos de esta enseñanza. Vaya al siguiente versículo, al 14:8. Dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Piense un poco en lo que acabamos de leer, piense un poco en esto. ¿Qué tenemos delante de nosotros en estos versículos? ¿Alguien lo puede decir? ¿Qué es lo que tenemos aquí en estos versículos que acabamos de leer? Tenemos un milagro, mis hermanos. Delante de nosotros tenemos un milagro. ¿Y qué es un milagro? Mire, la definición en el diccionario dice que un milagro, según el diccionario, es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Un milagro, mis hermanos, es algo que no tiene explicación. Aunque Discovery Channel lo quiera explicar, es algo que no tiene explicación, un milagro. Amén. La palabra milagro, mis hermanos, en el Nuevo Testamento va ligada con otras palabras del griego. Por ejemplo, dinameis, esta palabra griega dinameis, que significa hechos portentosos. Otra palabra griega, terata, que significa maravillas. Eso es lo que significa milagro, ¿sí? Hechos portentosos, maravillas. Está también la palabra paradoxa, que muchos la conocemos en nuestro idioma como paradoja, ¿verdad? Que significa cosas notables. También tenemos la palabra semeión, que significa señales. Entonces, mis hermanos, estas palabras que acabamos de leer, estas palabras que acabamos de escuchar,
Describen estas cosas notables, estas maravillas, estas señales, estos prodigios que solo se atribuyen a Dios. Nada más. En la antigüedad, mis hermanos, las señales eran acontecimientos que demostraban la autenticidad de un profeta. Las señales era la autenticidad que probaba, ¿verdad? Que demostraban la autenticidad de un profeta, las señales. Esto también demostraba el mensaje profético que venía de parte de Dios. Por ejemplo, en Éxodo 4, si quiere dejar un apartado en el libro de los Hechos y buscar Éxodo 4, aquí veremos cómo Dios le había dado un llamado a Moisés y le dijo: tú vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Eso le dijo Dios a Moisés. Y vemos que además de darle este llamado, Dios, además de darle este llamado, usó también señales para que el pueblo creyera que la misión de Moisés traía. Era una misión auténtica y un mensaje auténtico de parte de Dios. Éxodo 4:29, ¿lo tiene? Dice ahí: y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales, ponga atención ahí, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Esto es lo que vemos, mis hermanos, en las Escrituras en la antigüedad. Pero, ¿qué en el Antiguo Testamento, por ejemplo, verdad? ¿Qué con eso? Ya cuando Jesús se encarnó y realizó su ministerio, podemos preguntarnos. Jesús, mis hermanos, en su ministerio realizó muchas señales que demostraban su autenticidad como el Mesías. Y fueron tantas las señales, mis hermanos, que hizo que Juan el apóstol en su evangelio menciona, ahí en Juan 21:25, yo se lo leo, él mencionó esto. Dice Juan: otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Eso fue lo que dijo Juan. De todas las señales, de todos los milagros, de todos los hechos portentosos que Jesús hizo en su tiempo. ¿Sí? Jesús resucitado, ¿verdad? Porque esa es una señal de que Jesús resucitó. Esa es una señal, mis hermanos. ¿Quién puede explicar, por ejemplo, la resurrección? ¿Quién lo puede explicar? No, ¿verdad? Nadie la puede explicar. Jesús resucitado, y antes de ascender a los cielos, mis hermanos, les dio a sus discípulos una comisión, les dio un encargo. Y esto ya todos lo sabemos de memoria, ¿verdad? No hace falta que lo volvamos a repetir. Pero Jesús les dejó una comisión, un encargo a sus discípulos. Y esta comisión que el Señor les dio conectó con la predicación del evangelio, con las señales y con las marcas de autenticidad, mis hermanos, del mensaje. Es decir, predicaron el evangelio acompañada con señales como marca auténtica o marca de autenticidad del mensaje. O sea que el mensaje, mis hermanos, debe de ir acompañada de señales. ¿Sí está conmigo? Mire, vamos a Marcos 16, versículo 15 rápidamente, para que veamos cómo esta predicación va acompañada de señales. Marcos 16, versículo 15. ¿Ya lo tiene? Dice ahí: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Y estas qué? ¿Qué dice ahí? Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles serán las señales? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas,
Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esas son las señales, mis hermanos. Hemos visto entonces en el libro de los Hechos ya varias señales, varias cosas milagrosas, varias cosas portentosas que son inexplicables de manera natural. Amén. En este mismo capítulo 14 vimos en el versículo 3 que el Señor daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo a los misioneros, a los apóstoles, a los discípulos, les concedió que se hiciesen por las manos de ellos, ¿qué? Señales y prodigios. Eso viene en Hechos 14:3. Y sabe una cosa, casi en cada capítulo, mis hermanos, del libro de los Hechos están latentes estas señales. Y si usted lo ha visto durante todos estos capítulos que hemos estudiado. Y como vimos, esto no quedó fuera en Listra, ¿verdad? Pero el orden dado por Cristo fue el siguiente. Este es el orden dado por Cristo. Primero predicaron el evangelio a toda criatura, a todos los que estaban allí a su alcance, sin distinción. Eso fue lo primero que hicieron. Y después, mis hermanos, vinieron las señales atrás de esa predicación. Y este es el orden, mis hermanos. Primero predicación y luego señales y milagros. Amén. Este es el orden que Jesús dio y es el mismo orden que vemos aquí, mis hermanos, en el libro de los Hechos. Recordemos, mis hermanos, que el libro de los Hechos fue escrito por un médico, el médico Lucas, ¿verdad? Este médico, Lucas, él no desconocía, mis hermanos, los asuntos de la medicina. Él no desconocía los asuntos de la ciencia. No era un ignorante en estas cuestiones, Lucas. Pero Lucas, que escribió este libro de los Hechos, nos da muchos detalles aquí. ¿Sabe para qué nos da estos detalles? Para que no nos quepa ninguna duda, mis hermanos, que lo que vamos a ver era un milagro. Amén. Dice que este hombre estaba, dice ahí el versículo que leímos del 14:8, 9 y 10, dice que este hombre estaba imposibilitado, ¿verdad? En el versículo 8, ¿verdad? Dice esto, que estaba imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento y que jamás había andado. Eso es lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Pareciera como que él está como redundando, ¿no? Está haciendo redundando, estaba expresando para que no les quedara ninguna duda de que este hombre estaba imposibilitado de los pies desde que nació y jamás había caminado. ¿Sí? Versículo 9 dice: este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Fíjese, no vemos el registro, ahí le vamos a parar poquito. En este versículo no vemos el registro, ¿verdad?, exacto del mensaje de Pablo. Pero lo que sí sabemos, mis hermanos, es que ellos predicaron el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Ellos predicaban el evangelio. Ellos no predicaban sus rollos. Pablo no se andaba con estrategias para atraer la atención de su audiencia. Eso lo vemos allí en 1 Corintios capítulo 2:4. Él dijo: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Eso es lo que dijo Pablo. Entonces vemos, mis hermanos, que la predicación iba acompañada de una demostración de señales y milagros. Amén. Y Pablo era un imitador de Jesús. Pablo era un imitador de Jesús. ¿Cuántos imitadores de Jesús hay aquí hoy en esta mañana? ¿Uno nada más? Muy bien. Uno ya es ganancia, ¿verdad? Siempre que vemos milagros en el ministerio de Jesús, mis hermanos, había un elemento que es de suma importancia. Y este elemento, ¿sabe cuál es? Es la fe. Ese es un elemento muy importante cuando hay milagros. La fe, ya hemos aprendido, ¿verdad? Lo aprendimos el domingo pasado, que la fe es confianza, la fe es creer y la fe es obedecer. Eso es la fe.
Y vemos que esta expresión de confianza en Jesús ya se veía antes, ¿verdad?, de los milagros. Primero confiaban en Jesús y después venían los milagros. Y esto fue lo que el apóstol Pablo encontró en los ojos de este hombre paralítico. Pablo encontró en los ojos de este hombre paralítico fe. Fe para poder obrar un milagro. Y vea el versículo 10 lo que dice. Dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. ¿Qué tal? ¿Cómo nos quedó el ojo con esto, mis hermanos? Aquí está el hombre sin nunca haber caminado, pero no hubo ese salto y ese caminar si no hubiese fe en este hombre cojo. Pablo pudo haber dicho: levántate y anda, camina, pero si no había fe en el hombre, no hubiera pasado nada. Pero como Pablo vio fe en el hombre que no podía caminar, pues él dijo: levántate, camina. Y el hombre se levantó y anduvo, fíjese. Qué tremendo, ¿no? Aquí vemos las marcas, mis hermanos, de Jesús con los apóstoles y en los apóstoles. En este momento estamos viendo las marcas con los apóstoles, las marcas de Jesús. Esta señal, mis hermanos, que seguía a quienes habían creído, demostraba algo muy evidente, ¿sí? Que Jesús era el Mesías y que el mensaje que ellos traían era un mensaje auténtico. Y no eran filosofías, no eran pensamientos de hombres, sino que era el mensaje de Jesús. Amén. Ahora, nosotros como iglesia, ¿verdad? Aquí como casa de oración, nosotros como iglesia, casa de oración, nosotros creemos en milagros, mis hermanos. Creemos primeramente que Dios no ha cambiado, que Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Y otra cosa que nosotros creemos es, mis hermanos, que seguimos necesitando milagros. ¿Sí o no? Si te duele la cabeza, te tomas un Tylenol, ¿no?, para que se te quite. Pero cuando te detectan cáncer y no tienes para pagar el tratamiento, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Qué haces? Pues apelas a un milagro. ¿Sí o no? Y comienzas a clamar: Señor, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, te pido, Señor, que sanes este cuerpo. Ahí es cuando ya estamos apelando a un milagro de parte de Dios. Necesitamos milagros. Dios hace milagros y nosotros necesitamos de milagros. Por eso, mis hermanos, aquí en Casa de Oración creemos en los milagros. ¿Por qué? En primer lugar, porque Dios no cambia. Amén. Y en segundo lugar, porque los seguimos necesitando. Amén. Vemos entonces, por ejemplo, que nuestros cuerpos van en decadencia, ¿sí? El otro día yo le decía a mi esposa: sabes que yo como que ya me siento cada vez más viejito. El otro día estaba, cuando hubo el paseo con los jóvenes allá en Orange County, y me puse a jugar, y luego me decían los jóvenes: oh, hermano, usted es todo un crack. Dije: soy bueno para jugar fútbol. No, es que cuando va corriendo le suena todo crack, crack, crack. Dije: oh, y sí, pues es que los años van pasando, ¿verdad? Van sonando los huesos, ¿verdad? Entonces vemos que nuestros cuerpos, mis hermanos, van en decadencia. Y aún, ¿verdad?, no disfrutamos de la plenitud de un cuerpo glorificado. Hasta que estemos en la presencia del Señor, entonces vamos a ser, no vamos a tener enfermedades, no vamos a tener dolor, ¿verdad? Entonces, mientras sigamos, mis hermanos, en este mundo caído y a causa de nuestro pecado, este mundo es un desorden, es un desastre. Amén. El Señor, mis hermanos, va a seguir haciendo milagros y señales conforme a su soberana voluntad. Y aquí está el equilibrio, ¿verdad? Porque si Él quiere sanar a alguien que tiene cáncer, lo va a hacer. Pero si no lo quiere sanar y le dice: ¿sabes qué? No, ya es tu tiempo, ya vente conmigo, ¿verdad? Él en su soberana voluntad va a hacer los milagros. Existen riesgos, mis hermanos, de hacer demasiado énfasis en la señal y no en el destino que apunta a la señal. Y le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, usted tiene unos tenis de marca, ¿verdad? Que en lugar de disfrutarlos, en lugar de ponérselos, andar con ellos, correr, descansar con esos tenis,
No, usted los tiene ahí guardados en el closet y cada vez que usted lo abre nomás ve la marca. Eso es, mis hermanos, a lo que me refiero. ¿Sí? ¿Me expliqué? Vayamos a Hechos 14:11. No lo usas, pero lo tienes ahí guardado nomás, ¿no? Hechos 14:11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Fíjense, notemos aquí algo, mis hermanos, ¿sí? Quienes hacían esto, ¿quiénes eran los que hacían esto? Lo que acabamos de leer. Vimos que era la gente, ¿verdad? La gente fue la que se agolpó sobre Pablo y Bernabé y los empezaron a idolatrar y a decir: oh, Dios es entre nosotros. Era la gente, mis hermanos. No eran los hermanos, era la gente. No eran los que habían creído, era la gente la que hacía esto. Y así es la gente, mis hermanos. Sobre todo aquellos que no tienen un conocimiento de Dios, sobre todo aquellos que jamás han escuchado de la palabra de Dios, ¿verdad? Tú, por ejemplo, no sé si a usted no le ha pasado, ¿verdad? Que tú estás con alguien compartiéndole del evangelio y luego después de haberle compartido de quién es Jesús, lo que hizo por nosotros, cómo murió, resucitó, le compartes todo, que murió por nuestros pecados, y luego al final oras por él. Y cuando terminas de hacer la oración, lo primero que hace es, ¿no ha visto eso de algunos? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que conocen, porque eso es lo que ellos tienen a su alcance de conocimiento de Dios. Inclusive algunos hasta a mí me han confundido con padrecito, ¿verdad? De repente llegan y me dicen: oiga, padrecito. Raro sería que alguien de aquí llegara y me dijera así, ¿verdad? Entonces sí, yo tendría que orar por ustedes, hermano. No se crea, pero sí, eso es lo que ellos tienen, ¿verdad? A su alcance. Eso es lo que ellos conocen de religión. Entonces todo esto que decían estos hombres allí en estos versículos que acabamos de leer, lo decían en su lengua original, en su lengua licaónica, ¿verdad? En su dialecto. Imagínese esta escena, mis hermanos, imagine esta escena. Quizá Pablo y Bernabé no entendían ese dialecto. Ellos estaban así como nosotros cuando llegamos aquí a los Estados Unidos, los que venimos de otro país, que cuando llegamos y a todos le decíamos que yes, yes, yes. Luego nos decían wait back y tú yes, yes, yes. ¿Ah? Y el riesgo, mis hermanos, de ir detrás de las señales, en lugar de que sea al revés, de que las señales vengan atrás de nosotros, ¿verdad? El riesgo, mis hermanos, que hay en esto es rendirle culto a las criaturas antes que al Creador. Este es el riesgo, de ir nosotros detrás de las señales y no que las señales vayan detrás de nosotros, ¿sí? Hay algunos cristianos, mis hermanos, que han desistido, por ejemplo, en creer en los milagros, en las señales de Dios, porque hay muchos falsos milagros o de dudosa procedencia. Por ejemplo, ¿cuántos han escuchado o escucharon el caso de un hombre que según él convertía el agua en vino y agarraba una botellita así como estas, miren, y luego la sacudía, ¿verdad? Y de repente cambiaba de color. Y luego cambiaba un color, es más, y era como color rosa, como que le faltó más pintura, como que le faltó ponerle más pintura y se veía muy rosadita el agua y era un vino pues medio chafa, ¿no? Muy fake se veía ese milagro. Y por motivos de esos, mis hermanos, mucha gente no cree en los milagros. No sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Entonces, como le digo, hay otros milagros que ocurren, pero sin la predicación del evangelio, ¿verdad? Y por eso, mis hermanos, hay muchas personas que dejan de creer en los milagros. Se le da culto a las criaturas antes que el Creador. Y esto, mis hermanos, fue profetizado por Jesús. ¿Y qué ocurre aquí entonces, mis hermanos? Ocurre que el gran evangelista, por ejemplo, o el apóstol, ¿verdad?, aparece en la fotografía de un folleto. No sé si usted los ha visto que están así con los brazos cruzados y luego está así, ¿no?
Sale así como de perfil, ¿no? En el folleto. La imagen principal es del apóstol, es del evangelista, y dice: noches de milagro, venga, visítenos, venga a recibir su milagro. El apóstol fulano de tal estará orando por usted. Como si ese hombre es el que hace los milagros. ¿Quién es el que hace los milagros, mi hermano? Dios es el que hace los milagros, no el hombre. Amén. Por eso, mis hermanos, estos hombres tienen tanto éxito. Cuando hacen sus noches de milagros y que venga a recibir su milagro, todos estos tienen mucho éxito en las iglesias. Y sabe una cosa, ellos cobran. Es más, ya ni cobran. Ya estando ahí la gente, ya las multitudes sacan más dinero pidiendo una ofrenda. Y a la medida de que tú ames al Señor, va a ser tu ofrenda. Entre más tú demuestres tu amor al Señor, va a ser tu ofrenda. Y ahí están las ovejitas, ¿verdad?, siendo despelucadas por este falso profeta, por este falso apóstol. ¿Sí? Entonces esa es el riesgo, ¿verdad? De ir detrás de las señales antes de que las señales vayan detrás de nosotros, ¿verdad? Y le ofrecen culto antes a la criatura, llámese apóstol, antes que al Creador. Le ofrecen culto. Y como dije, mis hermanos, esto fue profetizado por el Señor Jesucristo, y eso lo vemos allí en Mateo. Deje un apartado en el libro de los Hechos y vaya a Mateo 24, verso 24. ¿Hasta aquí todo claro? Mateo 24, 24 dice: porque se levantarán, ¿qué? Falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes, ¿qué? Señales. Aún los falsos, mis hermanos, hacen grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aún a los escogidos van a engañar. Vemos entonces, mis hermanos, que en este capítulo 14 de Hechos, esta gente estaba siendo engañada por sí mismos. Estaban ahí todos por su propia concupiscencia, estaban siendo engañados. Y hoy mismo, mis hermanos, vemos que se engaña a la gente. Pero también vemos que los discípulos, si se dejan, también son engañados. Lo acabamos de leer. Van a engañar aún a los escogidos, a los que son discípulos, van a ser engañados. ¿Cómo podemos darnos cuenta, mis hermanos, que estamos ante falsos milagros, que estamos ante falsos cristianos? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que estamos ante falsos profetas? ¿Cómo nos daremos cuenta de eso? Pues ¿sabe qué? Es muy fácil, es muy fácil. No es muy difícil darnos cuenta. Primeramente, no se predica el evangelio. Cuando alguien no predica el evangelio, ahí te estás dando cuenta que ese es un falso maestro, es un falso profeta. Si tú vas a un lugar en donde no se habla, ¿verdad?, de la palabra de Dios, no se habla del evangelio, no se habla de Cristo, y luego tú dices: bueno, este amigo se dice ser evangelista, pero no dice nada del evangelio, no habla nada del evangelio, ¿verdad? Entonces ahí tú te puedes dar cuenta de un falso maestro, de un falso profeta, de un falso cristiano. Otra señal para darnos cuenta que estamos ante falsos milagros, falsos cristianos o falsos cristos, perdón, y falsos profetas, es que se exalta más al predicador o al ungido como si fuera el dios Júpiter, como si fuera el dios Mercurio. Se exalta más al predicador que al dueño de la palabra, ¿verdad? Y luego le empiezan a decir: y ahora con ustedes, el gran apóstol, recíbanle con un fuerte aplauso. Y están todos ahí. ¡Ah! ¿Sí? Sí, hay hermanos que sí. Sí, apóstol, tóqueme para ser sanado, tóqueme, ore por mí. Sí hay, toque para que Dios me sane. Hechos 14:13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Es decir, estos apóstoles, Pablo y Bernabé,
estaban viendo lo que pasaba sin entender lo que sucedía. Pero mientras este sacerdote de Júpiter, ¿verdad? Mientras ellos que no entendían lo que estaba pasando, este sacerdote de Júpiter ya estaba él haciendo lo suyo. Él ya estaba preparando los toros, ya estaba preparando las guirnaldas para ofrecer sacrificio en nombre de estos dioses, ¿verdad? Que eran Pablo y Bernabé. Según eso ellos eran dioses. Miren, lo que mueve a la gente, mis hermanos, son dos cosas. Lo que mueve a la gente, al menos en mi perspectiva. Una es la superstición. Es lo que mueve a la gente, la superstición. Y otra es la búsqueda del beneficio personal. ¿Sí? Ahora, ¿qué es superstición? Mire, superstición es creer que si pasas por debajo de una escalera te va a dar mala suerte. Superstición es creer que si pasa un gato negro delante de ti es de mala suerte. Superstición es creer que si un espejo, rompes un espejo, es de mala suerte. Eso es superstición, mis hermanos. Y nosotros los cristianos no somos supersticiosos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué tal con estos que dicen, toco madera? ¿Verdad? Es todo eso, mis hermanos, que suena a veces cómico, ¿verdad? Pero hay gente que las cree, estas cosas. Las cree y tienen mucha fe en esas supersticiones. El otro día yo fui a un taller, ¿verdad? Y la persona que estaba allí en el mostrador que recibía el dinero, antes de contar el dinero, le hacía así, luego ya. Y luego se me hacía curioso. Y luego llegaba alguien más y luego agarraba el dinero y otra vez, ¿no? ¿Qué tal con aquellos que tienen su Buda lleno de monedas, de pennies en sus negocios? Todo eso es superstición. O una herradura. Todo eso es superstición. Pero ¿qué creen, mis hermanos? ¿Qué cree? Dentro de las iglesias, también los cristianos son supersticiosos. ¿Cómo ve? Se dan muchas supersticiones dentro de la iglesia. No, es que luego dicen, es que si entro a ese restaurante chino, ay, ahí tienen ese Buda, ahí está ese Buda, no, ahí está ese gato que está así. ¿Sí lo han visto, ese gato que está así? No, y luego si entro ahí, no, ahí está el demonio, es del gato y no, me va a hacer daño la comida, mejor ni entro a ese restaurante. Esa es superstición, hermanos. ¿Sí? ¿Qué tal cuando la gente dice, por favor ore por mí, pero únjame con aceite para ser sanado? ¿Vas a ser sanado por el aceite? O cuando dices, oh, vaya por favor a mi casa y unja las paredes, porque sabe que se mueven cosas allí en mi casa y a mí me dijeron que ungiendo las paredes se van a ir los demonios, chocarreros. ¿Usted cree eso? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y nosotros hollaremos sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará, porque el Señor nos ha dado el poder y la autoridad para vencer al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? A los que somos sus hijos. Amén. Oh, pero ¿qué tal con aquellos hermanos que vas en su casa y tienen en un pedestal en su sala abierta la Biblia en el Salmo 91? El Señor es mi pastor. Ah, no, en el Salmo 23, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ah, no, mira, hermano, qué bien que tienes ahí tu Biblia y toda empolvada, ¿verdad? ¿No la lees, hermano? ¿Qué? No, la tengo ahí para que no vengan los espíritus malos. Es en serio, mis hermanos. O sea, parece cómico, pero así es verdad. Aún en el cristianismo la gente es supersticiosa. De verdad se lo digo. Pero yo le recuerdo, los creyentes, los verdaderos creyentes, no somos supersticiosos. ¿Cuántos dicen amén? Por otro lado, ¿verdad? La segunda cosa que mueve a la gente es el interés. ¿Sí? Porque ellos quieren que sus necesidades sean suplidas. Tengo necesidad de sanidad, voy a ir con el Señor para que me sane. ¿Sí o no? Solamente los cristianos, cuando tienen alguna situación adversa en su vida, tenían meses que no iban a la iglesia, pero se les presentó un problema y ahí van a la iglesia para ver si pueden recibir el milagro que tanto necesitan. Un interés personal. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, continuando con el tema, en esa región existía una leyenda
un mito, porque era una región griega, ¿verdad? Que pertenecía a Grecia. El mito, ¿verdad? Aquí era que alguien, bueno, el mito ya sabe lo que es un mito, ¿no? Alguien que nadie realmente había comprobado, pero que se había pasado de boca en boca. La leyenda decía que los dioses Zeus y Hermes se habían aparecido en forma humana y muchas personas los rechazaron, fíjense, porque no se habían dado cuenta que entre ellos estaban esos dioses. Pero dos hombres llamados, uno se llamaba Filemón y el otro se llamaba Baucis, lo recibieron en su cabaña y esos dos hombres fueron recompensados por los dioses con inmortalidad. Ese era el mito, esa era la leyenda que se hablaba en ese lugar. Por eso los que vemos aquí, ¿verdad? La reacción que vemos aquí en estos versículos, mis hermanos, es que este sacerdote no quería menospreciar a estos dioses hechos hombres y querían ofrecer sacrificios para salir beneficiados, ¿sí? Y ellos decían, no, que no nos pase lo mismo que nos pasó, lo que dice la leyenda. Hay que ofrecerle sacrificios para poder recibir inmortalidad, ¿verdad? Y todo esto era un lío, mis hermanos, un lío de superstición, un lío de cosas que resultaban curiosas, pero ellos creían en todo eso. No era poca la gente que creía en eso, era mucha gente la que estaba allí. Y mire, Pablo y Bernabé pudieron haber pensado en ese momento cuando vieron que les iban a ofrecer sacrificios, ellos pudieron haber pensado así: oh, por fin, hasta que se nos trata como merecemos. Somos los grandes siervos de Dios. ¿Hasta qué? Ellos pudieron haber pensado así. Pudieron haber pensado también: oye, Pablo, ¿y si usamos esto como una estrategia para ganarlos para Cristo? Porque así hay unos. Hay que meter la disco a la iglesia para atraer a los jóvenes, ¿verdad? ¿O qué tal si hubiesen dicho: no les digas nada, porque qué tal si se ofenden? No les digas nada. Ellos pudieron haber pensado todo esto, pero veamos lo que hicieron ellos ahí en el siguiente versículo, en Hechos 14. Cuando lo oyeron, o sea, es decir, cuando entendieron de qué se trataba el asunto, fíjese, los apóstoles Bernabé y Pablo, ¿qué hicieron? Ahí dice, ¿qué? Rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, ¿sí? Rasgar, mis hermanos, las ropas era una señal de desaprobación y de dolor. Ellos decían con esto de rasgar sus ropas, ellos decían esto. Ellos decían: esto no está bien y me duele que ustedes estén haciendo esto. Con rasgar sus vestiduras, eso era lo que ellos estaban diciendo. Y sabe una cosa, aquí hay un contraste, mis hermanos. El contraste de las gentes a hacer lo que sea. Ellos van a hacer lo que sea, ¿verdad? Para lograr un beneficio propio. Ese es el contraste, ¿verdad? Las gentes van a hacer lo que sea para lograr su beneficio propio, un beneficio efímero. Pero por otro lado, ¿verdad? Vemos a los hombres de Dios que renuncian a este beneficio propio para darle la gloria a Dios. Y ese es el contraste, mis hermanos. Ahora yo le hago una pregunta hoy en esta mañana: ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos parados nosotros? ¿Estamos dispuestos a hacer lo que sea para adquirir un beneficio propio? ¿Estamos dispuestos a desobedecer la palabra de Dios para cumplir con nuestras metas personales? Hay quienes sí, hay quienes sí. O otra pregunta: ¿o somos como estos misioneros quienes renunciaron al beneficio propio para ir, ¿verdad? Para darle la gloria a Dios? ¿Cuáles somos nosotros? ¿Dónde estamos parados, mis hermanos? Los apóstoles, mis hermanos, no solo manifestaron su descontento, no solo manifestaron su desaprobación ante esta clara ofensa a la gloria de Dios. Y desde allí es en donde van a anunciar el evangelio. Y este era un terreno complicado, mis hermanos. Veamos el siguiente versículo, el 15, Hechos 14:15.
y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Ellos no estaban hablando, en primer lugar déjenme aclarar que ellos no estaban, no hagan eso, ay no, espérense. No estaban hablando así como, ay no, miren. No, ellos se lanzaron en contra de la gente y levantaron la voz y les dijeron: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Eso es lo que estaban diciendo ellos. Y ese es el mensaje, mis hermanos, que debemos de darle a los incrédulos. Nosotros no somos nada especial, aunque a veces tratemos de hacerlo. Nosotros no somos el mensaje, mis hermanos. ¿Sabe lo que somos nosotros? ¿Sabe o no sabe lo que somos? Nosotros somos pecadores, redimidos, perdonados por la gracia de Dios. Eso es lo que somos, mis hermanos. Y debemos de tener bien en claro esto, mis hermanos. Los ministros, los pastores, los maestros debemos de reconocer esto. No merecemos un trato especial. No merecemos un trato superior a los demás. Somos igual que los demás. ¿Sí? Esto es una responsabilidad compartida, mis hermanos. A veces los hermanos son como, oh sí, el pastor, no, pastor aquí, pastor allá. Pero no, mis hermanos. Por otro lado, también es responsabilidad del ministro que permite estas cosas. Oh sí, yo me lo merezco, yo soy el pastor. No. Y yo quiero aclarar esto, mis hermanos. No estoy hablando de faltar el respeto. Yo creo que todos aquí nos merecemos un respeto mutuo, ¿no lo cree? Yo le merezco respeto y usted me merece mi respeto. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Cuántos dicen amén? Esto es recíproco, mis hermanos. Entonces el mensaje no somos nosotros mismos, no son nuestros éxitos ni nuestros testimonios. El mensaje es Jesús resucitado. El mensaje es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice ahí, continúa este versículo, ¿verdad? Diciendo: también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, y esta palabra vanidad, mis hermanos, es algo carente de resultado. Eso significa que estas vanidades, esto que es algo carente de resultado, esto que es inútil, algo hueco, todo esto de los toros y guirnaldas son vanidades, son inútiles esas cosas. Les dice que de estas vanidades mejor conviértanse al Dios vivo. Les estaban diciendo Pablo. Esta palabra convertir, mis hermanos, es la palabra griega que significa girar en 180 grados. Si tú vas por un camino, tú te conviertes, das la media vuelta y cambias de dirección. Le das la espalda a lo que al camino del cual tú ibas. Eso significa convertir, ¿verdad? Dice que se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces venimos, decía Pablo, venimos a hablarles del Dios que se ha revelado por medio de las cosas hechas. ¿Sí? Porque aunque nosotros, mis hermanos, aunque las personas no conozcan de las Escrituras, van a ser juzgados conforme a lo que ellos conocen. Todos vamos a ser juzgados, pero los que conocemos las Escrituras vamos a ser juzgados conforme a las Escrituras. ¿Sí? Los que no conocen las Escrituras tienen el testimonio que Dios da. Dios se manifiesta a través de su creación. Por ejemplo, cuando tú ves las montañas, cuando ves el mar, cuando ves un atardecer, cuando ves un amanecer, ¿no te maravillas? Yo sí me maravillo, wow, esto esto nadie lo pudo haber hecho más que Dios. Eso es la muestra de que Dios existe, mis hermanos. ¿Sí o no? Entonces decía Pablo, de este Dios venimos a hablarles. No solo de un Dios creador, no solo de un Dios sustentador de su creación, sino de un Dios misericordioso y de un Dios paciente.
Hechos 14:16. Dice: en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Es lo que dice ahí, ¿verdad? Entonces, cuando tú conoces a Dios como un Dios santo, volteas a tu alrededor y ves tu vida y dices: no, pues mi Dios, que es Dios santo, Él puede, si Él lo quiere, así Él puede eliminarme, Él puede fulminarme, porque estoy muy lejos de esa santidad de Dios. Si usted voltea a su alrededor, usted se dará cuenta que verdaderamente Dios es misericordioso y que Él podría hacer lo mismo que hizo en Sodoma y Gomorra, ¿sí o no?, aquí en Los Ángeles. Pero Dios está siendo misericordioso, está siendo paciente, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Él podía destruir la ciudad de Los Ángeles así, hermanos, sin que nadie le reclame: ay, ¿por qué la destruiste? Nadie podría hacerlo. Estamos viendo a nuestro alrededor cuánta maldad hay hoy en día. Sin embargo, aquel que oye el Evangelio, mis hermanos, aquel que oye el Evangelio ya no es ignorante. Si tú has oído el Evangelio, ya no eres ignorante. Y si continúas con tu vida de pecado, te va a pedir cuentas de lo que estás haciendo en tu vida y de lo que conoces. ¿Cuántos dicen amén? Entonces a estos hombres les es presentado el Dios, mis hermanos, que no solamente no nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones, que no nos ha dado nuestro merecido, ¿sí? Porque a veces unos pensamos: es que yo me lo merezco. ¿Sabes qué es lo que te mereces, mi hermano? ¿Sabes qué es lo que me merezco? Pero el Señor no nos ha pagado conforme a lo que nos merecemos, sino que ha mostrado su generosidad, ha mostrado su bondad, su misericordia para con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 14:17 dice: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llevando de sustento y de alegría nuestros corazones. Entonces está hablando de esta bendición general de Dios para con los hombres, ¿sí? Porque el sol sale para justos e injustos, ¿sí o no? El Señor hace llover sobre justos e injustos. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque el hombre no lo reconozca, y aunque el hombre no lo quiera reconocer, todo lo bueno que el hombre recibe proviene de Dios. Todo lo bueno que el hombre recibe proviene de Dios, aunque no lo quiera reconocer. No, es que, ¿cómo va a ser eso? No, para nada, algunos dirán. Esto que yo tengo, esto que he logrado, es porque yo soy muy inteligente. Es porque he trabajado y he estudiado muy duro para lograrlo. Algunos dirán: ok, está bien, entonces haz salir el sol, haz caer la lluvia. Entonces, todo lo bueno que el hombre recibe, mis hermanos, proviene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hay quienes tienen fe en que Dios los puede sanar. Dios nos puede sanar, ¿sí o no? Sí. Pero no consideran importante que Dios también los puede salvar. Me gusta la idea del Dios como mi doctor. Me gusta la idea como Dios mi salvador, mi sanador. Pero no como mi Señor. Esa idea no me gusta. Que Dios sea mi Señor, no. Porque si fuera mi Señor, voy a tener que obedecer todo lo que Él dice. Y eso no me gusta. Jesús dijo: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo? Como mi Señor no me gustas, me gustas como mi sanador. Una vez más, buscando lo que nos conviene, nuestro beneficio propio.
Pablo, ¿verdad? Lo que está haciendo en este versículo, mis hermanos, es que está corrigiendo el error de esta gente, dándole la gloria a Dios en todo. Paradójicamente, mis hermanos, hay quienes corrigen el error, pero para traerlos a sí mismos, ¿sí? Nunca llevarlos hacia Dios. Este es el otro extremo, mis hermanos. ¿Conoce usted a alguien así? Míreme cuánto yo sé de la palabra. Miren cuánto conozco, véanme a mí. Hay algunos que denuncian el error, ¿verdad? Lo denuncian, pero es solamente para verse muy piadosos. Es para levantar polvo y que no se vean sus acciones. El error entonces, mis hermanos, se corrige apuntando siempre hacia el Señor. Así es como se corrige el error, apuntando siempre hacia el Señor, dándole la gloria solo a Él. Nuestra responsabilidad, además de anunciar el evangelio y de discipular, mis hermanos, es corregir lo deficiente y hacerlo de frente. Esa es nuestra responsabilidad, de todos y cada uno de nosotros. Nuestra responsabilidad no solamente es anunciar el evangelio, nuestra responsabilidad no solamente es discipular, también es corregir lo deficiente y hacerlo de frente. Esa es nuestra responsabilidad. Esto no es muy fácil que digamos, ir y enfrentarte a alguien no es muy fácil. Es fácil ponerse detrás de una computadora y supuestamente denunciar y tratar de corregir. Eso cualquier cobarde lo hace, mis hermanos. Eso cualquier cobarde lo hace. Pero ir de frente a la persona y decirle en lo que está mal y enseñar con toda paciencia y doctrina, ahí no todos le entran. No todos. Se requiere el valor y el denuedo del Espíritu Santo, o el valor y el denuedo que el Espíritu Santo nos da. Entonces es nuestra responsabilidad, mis hermanos, corregir. Pero, a ver, digan todos, pero no es nuestra responsabilidad obligar a nadie. Nuestra responsabilidad es corregir, pero no es nuestra responsabilidad obligar a nadie. Amén. ¿Por qué? Porque cada persona tiene un libre albedrío. Cada persona puede decidir. ¿Sí o no? Hechos 14:18, por favor. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Fíjese, Pablo se aventó un discursazo, les predicó, les mostró el evangelio, les dijo de qué se trataba el asunto y lo que estaban haciendo estaba mal, pero aún así, diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Qué tremendo, ¿no? Miren, nosotros como mensajeros, mis hermanos, estamos limitados. Por más que nos preparemos, por más que oremos, por más que ayunemos, seguimos estando limitados. Y lo vemos aquí con esos apóstoles. Pero ¿qué cree? Dios no está limitado. Para Él no hay límites, mis hermanos. Yo como pastor, mis hermanos, estoy limitado. Estoy limitado. Puedo ir y corregirte y decirte, mira, la palabra dice esto, no te vayas por aquí. Pero sabes, no te puedo obligar. No te puedo obligar. Puedo corregirte, puedo advertirte, al que se deja, desde luego. Si te dejas, perfecto. Pero al final, cada quien, mi hermano, mi hermana, va a decidir hacer lo que le plazca. Lo que sí tenemos que saber es esto, mis hermanos. Estamos limitados. Estamos limitados. Entonces vamos a ver, ya continuando con el tema, vamos a ver las otras marcas en el tiempo que nos queda, mis hermanos. Las marcas de Jesús en nosotros. Primero vimos las marcas de Jesús con nosotros y ahora veremos las marcas de Jesús en nosotros. Las marcas que le dan la autenticidad a este Dios todopoderoso que predicamos están con nosotros.
Pero ahora vamos a ver las marcas de Jesús en nosotros. Veamos el siguiente versículo, Hechos 14:19. Hasta aquí todo claro, mis hermanos. ¿Hay alguna duda? Al final puede, de verdad, con toda confianza, de verdad, puede acercarse conmigo y preguntar sobre este tema. Y con gusto estamos para servirle. Hechos 14:19. ¿Lo tiene? Dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. ¿Ya vio quiénes aparecieron ahí? ¿Ya vio quiénes aparecieron ahí? Nada más y nada menos que los judíos desobedientes, los religiosos desobedientes aparecieron ahí. Aquellos que se nos mencionó en el capítulo 13, en el verso 45, ¿verdad? Que estaban llenos de celos. Los celos eran los que los movían a estos hombres. Celos que eran en contra de Pablo y Bernabé, pero que realmente estos celos no eran en contra de estos hombres, sino que estos celos eran en contra de Dios, en contra de su Mesías. Ahora, ¿qué les dije? ¿Verdad? Estos, la semana pasada, ¿lo recuerda que les dije? Que estos no se andan o no andan jugando al lobito, Estos van en serio, estos rebeldes. Cuando creíamos que nos habíamos librado de estos, mírelos aquí aparecen. Siguen por ahí rondando, siguen olfateando, siguen hambrientos de destrucción y de muerte. Estos lobitos. Estos personajes no quedaron satisfechos, mis hermanos, con lo que habían hecho. No quedaron satisfechos con el daño que causaron allí en Antioquía. Su objetivo era matar a los mensajeros y así, según ellos, el mensaje que los confrontaba iba a quedar destruido. Ese era su plan de estos hombres, de estos judíos. En lugar de creer en el mensaje, de abrazar la fe, de arrepentirse de sus pecados, con todo lo que esto implicaba, no, ellos no quisieron eso. Mejor decidieron matar a los mensajeros y con esto se acabó el mensaje que nos confronta, decían, y podemos seguir en nuestras tinieblas. Esa es la actitud de los lobos, mis hermanos, los cuales no andan jugando. Los lobos no juegan. Los religiosos desobedientes no cambian su estrategia. Dicen, fíjese lo que dice aquí, ¿verdad? Que persuadieron a la multitud. Eso estamos leyendo ahí, ¿verdad? Persuadieron a la multitud. Y esta palabra, mis hermanos, persuadir, significa prevalecer sobre alguien o sobre algo. Eso significa persuadir. También significa ganarse a alguien induciendo un cambio de manera de pensar. Fíjese, persuadir es ganarse a alguien induciendo un cambio de pensar o de manera de pensar mediante la influencia de la razón. Eso es persuadir. Es ganarse a alguien por medio de palabras, por medio de dádivas, ganárselos para influir así en la voluntad y la razón de la persona. Si antes pensabas que todo era blanco, ahora todo lo ves negro, porque ya influyeron en ti. Eso es persuadir. Espero estarme explicando, mis hermanos. Obviamente, hermanos, lo hicieron por medio de calumnias, por medio de veneno. Persuadieron a la gente por medio de todo esto. Nadie puede decir aquí, a mí no me hace daño un poco de veneno. Mire, si usted se toma un veneno de gotitas, le hace igual daño que se lo toma a cucharadas. El veneno es veneno, mis hermanos. Y tarde que temprano, el veneno va a hacer su efecto. Y estos hombres fueron influenciados de tal forma que sí cambiaron su manera de pensar, fíjese. Y le voy a decir por qué. Primero, les estaban matando toros para ofrecerlos en sacrificio y le estaban dando guirnaldas. Los estaban idolatrando a estos hombres y decían, hay dioses entre nosotros. Primero estaban así, ¿no? Llegaron estos desobedientes, judíos desobedientes, rebeldes, y los persuadieron y cambiaron su parecer, ¿sí? Y un poco después de esto que les estaban ofreciendo, a causa de este veneno, los estaban ya apedreando.
¿Cómo ve? Los estaban apedreando ya. Y sabe una cosa, mis hermanos, la mordida del lobo aquí estuvo fuerte. Pablo fue linchado, lo podemos ver ahí en ese versículo. Fue apedreado de tal forma que dice el texto que lo dieron por muerto. Lo dieron por muerto a Pablo. Mire, algunos comentaristas afirman que Pablo efectivamente sí murió. Algunos comentaristas dicen eso. Sin embargo, estos despiadados hombres, si lo ve ahí en ese versículo, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo dejaron ahí para que las bestias del campo devoraran sus restos. Eso fue lo que hicieron. Qué tremendo, ¿no cree? Vaya a Hechos 14:20. Pero vea esto, que esto a mí no sabe, esto a mí me llena de emoción, de alegría, de gozo, de amor. Hechos 14:20 dice: pero rodeándole los discípulos, ¿a quién rodearon, mis hermanos? A Pablo, que estaba allí muerto, golpeado, apedreado. Dice que pero rodeándole los discípulos, en lugar de que los animales carroñeros lo rodearan, lo rodearon los discípulos. Y estos, mis amados hermanos, esto es una muestra de lealtad de parte de los discípulos hacia Pablo. Es una muestra de lealtad. Es una muestra en donde vemos quiénes son verdaderamente los nuestros. Ahí nos damos cuenta quiénes están con nosotros. Si tú eres parte de la iglesia, cuando una persona padezca y viva las marcas de Jesús en ellos, nosotros, mis hermanos, vamos a ir y le vamos a rodear y le vamos a abrazar. No vamos a hacer carroña, mis hermanos, cuando a alguien le va mal. No lo vamos a hacer. No vamos a hacer carroña cuando a alguien le vaya mal. Aquí vemos a los discípulos rodeándole por un lado, ¿verdad? Pero por otro lado, los desobedientes estaban celebrando la victoria. Ellos estaban celebrando y estaban diciendo: ahora sí, ya acabamos con el mensaje, ya matamos al que predicaba el mensaje. Ahora sí, nadie nos va a confrontar. Casi hasta decían aleluya. Algunos así están, mis hermanos. Ay, es que el mensaje me confronta, mejor vámonos para otra iglesia. Ay, no, es que ahí no hay amor. Es que yo no solamente quiero que me hablen de mi sanidad, pero no que Jesús es mi Señor. No, mis hermanos, el mensaje es: arrepiéntete. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, está bien, si te quieres ir de iglesia, está bien, pero arrepiéntete. Ese es el mensaje: arrepiéntete. Pero por otro lado, mis hermanos, los obedientes, los discípulos, estaban unidos. ¿Y qué nos enseña esto a nosotros, mis hermanos? ¿Qué nos enseña? Que nos tenemos unos a otros para animarnos, para consolarnos, para ayudarnos. Amén. Y veamos lo que pasó mientras ellos lloraban y oraban por Pablo, que ya lo daban por muerto. Dice otra vez, vamos a leer Hechos 14:20, dice: pero rodeándole los discípulos, ¿qué hizo Pablo? Ya estaba muerto, hermanos. Estaba herido. Lo rodearon los discípulos, lo rodearon los suyos, lo animaron, lo levantaron. Porque dice ahí que se levantó y entró en la ciudad. Qué tremendo, ¿no? Lo que vemos aquí, mis hermanos, es un milagro. ¿Quién puede sobrevivir a un linchamiento? Dígame. ¿Quién puede sobrevivir a una golpiza? ¿Quién? Levantarse y caminar como si nada. ¿Quién lo puede hacer después de una golpiza? Eso es un milagro, mis hermanos. Eso es algo inexplicable que sobrepasa la razón y la naturaleza. Las marcas de Jesús están con nosotros y en nosotros. Ya para concluir, mis hermanos, la pregunta para nosotros no es si creemos en las marcas y las señales. Este no es el punto, mis hermanos. El punto es
¿qué hacemos con ellas? Tanto con los milagros que vivimos, ¿verdad? Ahora, cuando Dios nos guarde de nuestros enemigos, ¿qué vamos a hacer con esas marcas? No debemos de amargarnos, mis hermanos. No. Debemos de salir y predicar. Eso es lo que debemos de hacer. No debemos de amargarnos. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice ahí en el versículo 14 que al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y una vez más, mis hermanos, esos hombres no fueron a Derbe de vacaciones. Esos hombres no fueron a Derbe de paseo. Porque dice después que anunciaron el evangelio e hicieron muchos discípulos. Ellos no se detuvieron a pesar de las adversidades, de las dificultades. Fueron y predicaron el evangelio. Continuaron haciendo la misión que el Señor les había encomendado. No se detuvieron. Y nosotros no lo vamos a hacer, ¿verdad que no? Sin duda, mis hermanos, que ser fieles a la voluntad de Dios, como dice nuestro tema, ¿verdad? El título de nuestro tema. Sin duda que ser fieles a la voluntad de Dios nos va a dejar marcas. ¿Para qué el engaño, mi hermano? Eso lo vamos a ver el próximo domingo. Pablo decía a las iglesias de la región de Galacia, él les dijo: porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Esas marcas son para que nosotros las llevemos por todos lados, mis hermanos. Y ya con este versículo termino. Póngase de pie, por favor. Yo le voy a leer 2 de Corintios, capítulo 4, versos 7 al 10. Dice la palabra del Señor: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. Somos vasos de barro, mis hermanos, y el Señor deposita en nosotros su poder. Y no de nosotros, que estamos, ¿qué? Atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta mañana por tu preciosa palabra que has dado hoy en esta mañana. Tú has hablado a nuestro espíritu, has hablado a nuestro corazón. Y sabemos, Padre, que en todo esto tú tienes planes y propósitos grandes, poderosos. Porque tú quieres, Señor, que llevemos tus marcas. Sabemos que todos los que hacen tu voluntad llevaremos las marcas. Pero no debemos de desistir, no debemos de desfallecer. Y así como Pablo decía, y así como Pablo se levantó, después de una golpiza, después de una arrastriza, Pablo se levantó y siguió y continuó predicando el evangelio. Continuó haciendo la comisión que tú le habías encomendado. Y nosotros, en nosotros no será la excepción. También nosotros iremos y predicaremos y anunciaremos quién eres tú, y les mostraremos las marcas que traemos en nosotros y con nosotros, las marcas de Jesús. Porque ya mismo Pablo lo decía. Él lo decía en su palabra, en tu palabra, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. No, Señor. El mundo puede estar atribulado, pero nosotros, el mundo puede ser angustiado, pero nosotros no.
Podemos estar en apuros, pero el mundo está desesperado. Podemos estar perseguidos, pero el mundo se siente desamparado. Nosotros que somos tus hijos, podemos estar derribados, pero no destruidos. Te damos gracias a ti, Señor, por tu palabra. Bendícenos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Fortalece sus vidas, fortalece sus corazones. Habla a sus corazones, habla a sus mentes, a sus vidas, y muéstrales tus propósitos, muéstrales tu verdad. Bendícele al Señor, hermano, con tu voz. Dile: Señor, quiero bendecirte a ti, adorarte a ti, exaltarte por lo que tú eres, por lo que permites en mi vida. Sé que todo lo que tú permites es con un propósito de hacerme madurar, de hacerme crecer, de no ver las cosas como de niño, sino ver ya las cosas de una manera madura, fuerte. Todo esto, Señor, es para fortalecernos, nuestro espíritu, nuestros cuerpos, nuestras mentes. Gracias, Señor, te damos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias por asistir. Salúdense unos a otros, despídanse. Los que nos ven por internet, nos despedimos de ustedes. Gracias por estar conectados con nosotros. Sigan conectados con nosotros, pero sobre todo, conéctese con el Señor. Que Dios le bendiga y nos vemos la próxima. Hasta luego.